Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD, martes 7 de febrero. Vamos a ver las implicaciones de las dos órdenes ejecutivas aprobadas por el presidente de los Estados Unidos que inicia el proceso para la reducción de la regulación financiera conocida como la Dodd-Frank Act, la ley Dodd-Frank Act, que lleva ese nombre en honor a estos dos legisladores. Y hemos estado comentando en Ecomundo en anteriores presentaciones este tema de tanta relevancia en los Estados Unidos y por supuesto en el mundo. Los inversores del sector bancario estadounidense se frotan las manos ante las consecuencias relacionadas con la orden ejecutiva firmada este viernes, el pasado viernes, por el presidente de los Estados Unidos, en un intento por deshacer las presiones ejercidas por la ley de reforma financiera, más conocida como Dodd-Frank. El nuevo ejecutivo de la Casa Blanca, con este decreto, dio el banderazo de salida para que en los próximos 120 días el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos presente un plan sugiriendo que cambios regulatorios serán los más adecuados para liberar a los bancos de las ataduras legislativas impuestas por la administración Obama en el 2010. La ley Dodd-Frank Act incluye reglas para evitar episodios como el derrumbe de Lehman Brothers tras la pasada crisis financiera, para poner a raya a los grandes bancos y evitar abusos. Tengo amigos, dice el presidente Trump, con buenas empresas que no pueden pedir prestado debido a las normas. Al recibir en la Casa Blanca al grupo de empresarios que le asesorarán desde el sector privado en cuestiones económicas, entre los asistentes se encontraba el consejero delegado de JP Morgan Chase, Jamie Dimon, la mayor entidad financiera por activos de Estados Unidos y que fue muy crítico en el pasado con el exceso de regulación. El objetivo de la Dodd-Frank Act va dirigido al objetivo de elevar la regulación y la supervisión sobre los grandes bancos sistémicos, aquellos bancos que por su magnitud pueden arrastrar a todo el sistema y a la economía a la crisis. Y de esta forma evitar que asuman riesgos excesivos como los que llevaron a la crisis financiera del 2008-2009, la más grave desde la Gran Depresión de 1929. La firma de las dos órdenes ejecutivas que marcan el inicio del proceso de revocación de la reforma impulsada por Obama entra, sin embargo, en contradicción con el ataque que lanzó durante la campaña contra los grandes gigantes de Wall Street por los excesos que llevaron a la gran recesión 2008-2009. Esos mismos ejecutivos a los que demonizó y acusó de corromper el sistema político son los que más se van a beneficiar de este eventual recorte porque relajará el control. Los valores financieros respondieron al alza a la firma del decreto en la mejor jornada desde mediados de noviembre y auparon así de nuevo al índice Dow Jones hasta colocarlo por encima del nivel de los 20,000 puntos. Por supuesto, este es un paso simbólico que va a atravesar por un periodo de implementación. Trump promete rebajar la regulación de manera masiva como un incentivo a hacer negocios en los Estados Unidos. La firma de los decretos que marcan el inicio de revisión de la Dodd-Frank es en cualquier caso un paso simbólico, porque corresponde a los legisladores reescribirla y es un trabajo de gran complejidad. En el momento de la firma de la orden ejecutiva estuvo presente Gary Cohn, que hasta unas semanas fue el segundo al mando en Goldman Sachs. La primera de las órdenes firmadas por Trump urge a una revisión integral de la ley como pide la industria financiera. La segunda busca revertir una norma que fija las condiciones de inversión de los planes de pensiones de los trabajadores, un mercado que mueve 3 billones de dólares.
Vamos arriba, volvemos en breve y continuaremos analizando estos aspectos de la ley Dodd-Frank y algunos aspectos de cómo esto va a modificar el nivel de rentabilidad y el exceso de capital de los principales bancos de los Estados Unidos y una resolución tomada también el viernes por la Reserva Federal sobre la regulación de los principales bancos en los Estados Unidos. A partir de la emisión de estos dos decretos firmados el pasado viernes, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos tendrá que presentar un informe al respecto en 120 días con el detalle del plan que se va a seguir. En cualquier caso, no se espera que sea una revocación como la que Donald Trump quiere para la reforma del seguro médico Obamacare. La legislación financiera es mucho más compleja y lo que buscaría, de acuerdo a analistas, es eliminar costes más que dejar margen a los bancos para que asuman riesgos. La Dodd-Frank incluye reglas para evitar episodios como el que protagonizó Lehman Brothers, como hemos dicho, que incluyen el incremento de los colchones de capital que deben tener los bancos, las pruebas en situaciones de estrés y se creó una agencia para la protección del consumidor. Una decisión parca en detalles, la de las enmiendas de Trump, la de los dos decretos, pero que incrementan aún más, si cabe, el atractivo de este sector de la industria financiera, que desde el pasado 8 de noviembre acumula una rentabilidad del 23,3%, según la evolución del KBW Nasdaq Bank Index de la bolsa, donde se aglutinan las principales entidades bancarias del país. Para algunos analistas, deshacer parte de la legislación vigente Dodd-Frank debería impulsar los beneficios de la banca y dudan que este factor esté completamente incluido en las estimaciones de beneficio o las cotizaciones de las entidades. Firmas especializadas estiman que los 6 principales bancos de los Estados Unidos cuentan con un exceso de capital de aproximadamente 101.570 millones de dólares, lo que hace pensar que si el contexto legislativo de la Dodd-Frank se relajase, muchas de estas entidades darían rienda suelta a un incremento de dividendos y recompras de acciones para compensar a sus accionistas. Según el Wall Street Journal, los analistas de Morgan Stanley consideran que los 18 bancos más importantes de los Estados Unidos exceden sus requisitos de capital por un valor total de 120.000 millones de dólares. Sin la Dodd-Frank, los 6 grandes bancos ganarían un 13% más. JP Morgan, 14,40%, Bank of America, 26,42%, Goldman Sachs, 16,52%, Bancorp 7,49%, Citi 4,62%, Wells Fargo 4,96% y cuentan con excesos de capital que varían entre los 10.000 y 28.000 millones de dólares. Para algunos representantes de la industria financiera, la previsión de una regulación más flexible es una razón de peso, tanto como la previsión de una subida de los tipos de interés para seguir manteniendo valores bancarios. Para las firmas más importantes del sector, sostienen que los bancos estadounidenses tienen los niveles de capital más altos desde la Gran Depresión de los años 30 y muy por encima de sus comparables globales. En este sentido, algunos opinan que este escenario supone una fuerte desventaja competitiva. Aún así, estos analistas advierten que aunque la administración Trump y el Congreso revisaran algunos elementos de la ley Dodd-Frank, como la regla Volcker, por ejemplo, que prohíbe a los bancos invertir los depósitos de los clientes para beneficio propio y esperan que no se cancele completamente la reforma en sí. Por otro lado, la subida de los tipos de interés a favor es un aspecto importante que está influyendo y es otro de los factores que ha impulsado a los bancos desde finales del año pasado y es la expectativa de que la reforma federal tiene previsto acelerar el ritmo de subidas
en lo que se refiere a los tipos de interés. La semana pasada, la primera reunión de política monetaria del año concluyó sin grandes novedades y sin indicaciones por parte de Janet Yellen y su equipo sobre qué esperar al respecto. En tal sentido, el consenso del mercado no espera un incremento de 25 puntos básicos en las tasas federales, por lo menos hasta la comitiva, la reunión de junio. Este es importante porque de todas formas los bancos de gran capitalización son muy atractivos porque las perspectivas de unos tipos de interés más altos son un viento de cola a favor. Por otro lado, como decíamos el pasado viernes, la Reserva Federal endureció las pruebas de solvencia para los bancos. Y la Reserva Federal publicó estas instrucciones de los hipotéticos escenarios de pruebas de solvencia para 34 bancos en el marco de su revisión anual de la salud de cada uno que llevará a cabo este año 2017. 13 bancos de Estados Unidos, incluidos Bank of America, Citigroup y JP Morgan, tendrán que someterse al ejercicio de supervisión de la Reserva Federal que deberán superar para poder incrementar los dividendos o las recompras de acciones. También tendrán que demostrar que tienen el suficiente capital para hacer préstamos mientras el mercado mundial sufre una sacudida o una de sus contrapartes declara la suspensión de pagos. La semana pasada, la Reserva Federal dijo que eximiría a 21 bancos con menos de $250,000 millones de dólares en activos de la parte subjetiva de las pruebas de resistencia anuales. El ejercicio anual examina dos aspectos fundamentales de las grandes entidades financieras. En primer lugar, si los bancos tienen el suficiente capital, dinero captado de los inversionistas o ganancias propias para soportar una crisis económica severa en el sistema financiero. Y en segundo lugar, si los bancos tienen los procesos internos adecuados para identificar y medir el riesgo cuando consideran su planificación de capital. La Reserva Federal puede rechazar el plan de un banco para remunerar a los accionistas por cualquiera de estos dos motivos. Los bancos deben presentar a la Reserva Federal antes del 5 de abril sus propias predicciones sobre cómo actuarían y la Reserva Federal hará público su veredicto sobre ellas antes del 30 de junio. El escenario muy adverso, y esto es importante, de este año 2017, imagina una desaceleración ligeramente más grave de la economía de los Estados Unidos que el pasado año, según la Reserva Federal. Que la tasa de desempleo de Estados Unidos toque techo por encima del 10%, mientras que los precios de los inmuebles bajen. El escenario también incluye una conmoción más grande para la economía de Europa y el Reino Unido que el año pasado, de acuerdo a la Reserva Federal. Y esto es interesante precisamente por las pruebas de riesgo que establece la Reserva Federal para blindar el sistema financiero y evitar que puedan haber riesgos sistémicos. Y en este escenario, porque son varios escenarios que pone la Reserva Federal, este es el más crítico. Los bancos tienen que someterse a que esas condiciones puedan operarse de manera que el sistema financiero pueda resistir esos embates de la crisis económica. Lo que quiere decir que por un lado hemos visto cómo son los aspectos relativos a la relajación de la regulación financiera Dodd-Frank y las implicaciones que esto podría tener, y por otro lado, cómo la Reserva Federal está en este momento sobre lo que son las pruebas de riesgo sistémico de los grandes bancos en los Estados Unidos. Pero será hasta mañana cuando continuaremos analizando todos los detalles, todos los indicadores, todos los hechos de la economía global. No le cambie, Cita Cultural.